Para comprender la difusión, primero tenemos que entender que cuando un átomo está en estado sólido, está vibrando alrededor de su punto de red. Dijimos en una de las clases anteriores que el punto de red se representaba por medio de una cruz e indicaba el lugar geométrico donde está ubicado el átomo en la estructura cristalina. Debido a la temperatura, este átomo puede moverse hacia la izquierda y luego regresar y moverse hacia la derecha y estar oscilando alrededor del punto de red. Entre más alta es la temperatura del material, más fuerte es la vibración. Esa intensidad o fuerza de la vibración depende de la temperatura. Desde el punto de vista de la energía, los puntos de red pueden idealizarse de esta manera. Vamos a suponer que acá hay una superficie que tiene valles, que sería la parte más honda de la superficie, y tiene crestas, que sería el lugar más alto de esa superficie. Y vamos a suponer que en uno de los valles está ubicado el átomo. El valle, el fondo del valle sería un punto de red. Este átomo, debido a la temperatura, está oscilando y él lo que hace es que sube un poquito, llega hasta un punto de equilibrio a detenerse, luego baja pasando por el punto de red y vuelve a subir en la otra dirección. Y así el átomo está oscilando en su valle, definido por el punto de red. Si por alguna razón este átomo recibe una cantidad de energía grande o significativa, vamos a poner un átomo acá, vamos a hacer más grande, vamos a suponer que el átomo está ubicado acá en este punto de red. Si por alguna razón este átomo al moverse llega hasta esta parte de acá, hasta la cresta, él puede caer en el siguiente punto de red o en el punto de red cercano. Esa sería la difusión. Cuando el átomo ha saltado o se ha desplazado desde esta posición en la que él estaba y ha caído en el punto de red contiguo, entonces decimos que ha saltado y lo ha hecho por medio de un proceso de difusión. Si el átomo recibe suficiente energía debido a la temperatura, puede saltar la cresta y pasar de un valle al valle contiguo. Los átomos entonces pueden saltar de un punto de red al otro. No están fijos en su punto de red, sino que pueden moverse un salto a la vez, y ese proceso en el cual un átomo va saltando de un punto de red a otro es a lo que llamamos difusión. Los átomos, a medida van saltando en la estructura cristalina, siempre se mueven de la mayor concentración a la menor concentración. Vamos a ilustrar eso de la siguiente manera. Vamos a dibujar acá un conjunto de átomos en esta parte. Vamos a suponer que este es un recipiente y aquí hay una gran cantidad de átomos. Y vamos a suponer que en el otro extremo hay pocos átomos. Entonces los átomos van a comenzar a saltar, van a comenzar a moverse por difusión, saltando de un punto de red al otro, y lo que va a ocurrir es que los átomos en donde la concentración es mayor, que sería en esta zona de acá, van a comenzar a desplazarse en esta dirección, en la dirección hacia donde la concentración es menor. Lo que los átomos buscan es uniformizar la concentración. Cuando los átomos se mueven por difusión, lo que buscan es intentar que la concentración sea la misma en todo el material. Y para ello, de donde están más apretados, pasan a donde hay menos átomos. Vamos a suponer que la caja donde están ubicados nuestros átomos tiene una división. Vamos a volver a dibujar los átomos acá. Vamos a dibujar más pequeños. Acá hay un conjunto de átomos que están en este lado, en el lado izquierdo de la caja, y ese conjunto de átomos va a quedar definido por la concentración C1, lo que vamos a llamar concentración C1. Vamos a hacer esto más pequeño. La concentración C1 va a describir la cantidad de átomos que hay contenidos en la parte izquierda de la caja,
Y vamos a suponer que tenemos en el otro lado de la caja una concentración C2 que sería mucho menor. Hay menos átomos por unidad de volumen en el área 2, que sería el área a la derecha de la caja. Entonces, como hemos dicho que los átomos se desplazan de la mayor concentración a la menor concentración, los átomos que están ubicados acá a la izquierda van a comenzar a moverse y a trasladarse hacia la parte derecha de la caja. Al hacerlo, van a atravesar esta división que está separando a un espacio del otro. Esa división tiene un área, es un plano imaginario, y entonces vamos a tener un flujo de átomos a través de esa área. Este plano va a tener un espesor delta X, un área A, y por tanto, si yo cuento la cantidad de átomos que atraviesan esa área en la unidad de tiempo, yo voy a tener un flujo. Acá se puede ver esto de mejor manera. Los átomos están ubicados acá, en esta parte de la caja. Vamos a hacerlos más grandes. Están ubicados en esta parte de la caja y cuando se mueven por difusión, atraviesan este plano imaginario, el plano de la división, llegando al otro lado. ¿Por qué se mueven? Porque los átomos siempre buscan saltar o moverse de la mayor concentración a la menor concentración. Los átomos se moverán por difusión de la zona donde haya mayor concentración, que en nuestro caso le hemos llamado C1, a la zona donde hay menor concentración de átomos, que en nuestro caso le hemos llamado C2. A la diferencia de concentración, yo lo puedo calcular restando la concentración de llegada menos la concentración de salida. Una diferencia siempre es final menos inicial, llegada menos salida. Entonces la diferencia de concentración numéricamente va a ser C2 menos C1. El gradiente va a ser el cambio de concentración o la diferencia de concentración dividido entre el espesor que la separa. En este caso sería el espesor delta X de la división entre los dos espacios. El gradiente, por tanto, va a quedar definido por esta ecuación delta C entre delta X, donde delta C va a ser igual a la concentración de llegada menos la concentración de salida. Como la concentración de llegada siempre es menor, porque los átomos se van a mover de mayor concentración a menor concentración, C2 siempre va a ser la menor, entonces el gradiente es negativo. Veamos ahora. Si la caja es pequeña, y vamos a dibujar aquí unos átomos, en el lado 1 de la caja, vamos a dibujar aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos. Yo tengo una concentración de 10 átomos dividido entre el volumen 1 de la caja. Vamos a suponer que en el otro lado de la caja solamente hay 2 átomos. Entonces la concentración sería 2 átomos dividido entre el volumen de la caja. Si los átomos comienzan a moverse por difusión, si este átomo pasa aquí al otro lado, este átomo pasa, se mueve por difusión hacia el otro lado, no quiere moverse. Los átomos comienzan a moverse, acá vamos a dibujarlo de otra manera. Los átomos comienzan a pasar acá y a atravesar y llegar al otro lado de la caja. Entonces lo que va a ocurrir es que la cantidad de átomos que están en la parte izquierda de la caja, la cantidad de átomos que había en esta zona de acá disminuye porque los átomos pasan al otro lado. Teníamos 10 átomos, imaginemos que 2 átomos pasan al otro lado, entonces acá la cantidad de átomos se ha reducido a 8. Y en el otro lado de la caja teníamos 2 átomos, como pasaron 2, la cantidad de átomos subió a 4. Teníamos 2 originalmente, ahora acá vamos a tener 4. Eso significa que a medida se da la difusión, la cantidad de átomos que está en la concentración de salida disminuye y la cantidad o la concentración de átomos que está en la concentración de llegada aumenta. Las concentraciones en este caso no se mantienen constantes. Sin embargo,
si la caja es muy grande, y vamos a suponer que acá hay una cierta cantidad de átomos, pero ahora el volumen 1 de la caja es muy grande, a medida que los átomos pasen al otro lado, a medida que los átomos se desplacen y se muevan al otro lado, en el lado izquierdo habrán menos átomos, pero debido a que el volumen 1 es muy grande, la concentración C sub 1 casi no va a variar o va a variar muy poquito. Y los átomos que pasen al otro lado, en este caso pasaron 3 átomos que van a estar aquí, en el otro lado de la caja, acá. Estos 3 átomos van a sumarse a los átomos que originalmente había en el volumen 2, pero como el volumen estamos asumiendo que es muy grande, el volumen de esta caja, de este volumen es muy grande, entonces la cantidad de átomos que pasen no va a variar, no va a hacer variar significativamente la concentración 2. Entonces, si el volumen de la caja es muy grande y la cantidad de átomos que la atraviesa es relativamente pequeña, podemos afirmar que las concentraciones permanecen constantes. Entonces, cuando acá esto está mal, no es que la concentración 1 sea igual a la concentración 2. Si eso fuera así, no habría difusión. La concentración 1 siempre es mayor que la concentración 2, pero lo que ocurre es que la concentración 1 se mantiene constante a medida que los átomos se mueven, a medida que los átomos se van. Y la concentración 2 se mantiene constante, se mantiene en el mismo valor a medida que los átomos llegan a esa zona. Entonces, en ese caso, cuando las concentraciones de llegada y de salida no cambian, se mantienen constantes en el tiempo, se dice que la difusión es en estado estable o en estado estacionario. La concentración la podemos medir como la cantidad de átomos o la masa de átomos por unidad de volumen. Simplemente, si lo hacemos en función de la masa, si en un lado de la caja habían 10 gramos de átomos y el volumen de esa caja era 10 centímetros cúbicos, dividimos la masa entre el volumen en el cual está contenida esa masa y obtenemos la concentración. Entonces, la difusión puede ser en estado estable. La difusión es en estado estable cuando la concentración de salida y de llegada no cambian, y en ese caso la difusión en estado estable se modela por medio de la primera ley de Fick. La primera